La tarde caía lentamente sobre el vecindario, tiñendo de ámbar las cortinas de lino del pequeño salón compartido. Desde la cocina llegaba el sonido del agua corriendo, del cristal chocando suavemente contra la cerámica, y del roce húmedo de las manos sobre los platos enjabonados. Era un sonido cotidiano, pero aquella tarde tenía un ritmo distinto, más lento, más envolvente. Mateo estaba sentado en el sofá, un libro abierto sobre las piernas que no leía desde hacía ya varios minutos. Sus ojos estaban fijos en la silueta de Bruno, recortada contra la tenue luz que entraba por la ventana. Camiseta negra, ajustada al cuerpo sin quererlo, con las mangas dobladas apenas para dejar al descubierto sus antebrazos tensos, firmes. Los rizos castaños le caían sobre la frente mientras inclinaba la cabeza hacia el fregadero, ajeno, quizá, a la mirada que lo seguía desde el otro lado de la estancia. Compartían aquel piso desde hacía poco más de un año. Lo alquilaron por necesidad. La ciudad no perdonaba a quienes soñaban con independencia sin contar con un sueldo estable. Eran distintos, pero algo los había unido desde el primer día. Bruno era caótico, ruidoso, espontáneo. Mateo, metódico, reservado, siempre con las emociones en pausa. Sin embargo, esa diferencia no los distanció. Al contrario, los convirtió en cómplices silenciosos de una rutina íntima, casi familiar. Pero no eran familia, ni amigos del alma. Había entre ellos algo que no terminaban de nombrar. Mateo había sentido ese algo desde el primer mes. No sabía ponerle nombre, no sabía si era deseo, necesidad o pura fascinación. Solo sabía que había momentos, como ese, en los que lo observaba desde el otro lado del cuarto y sentía cómo su pecho se llenaba de un calor inesperado, denso, casi inquietante. Era la forma en que Bruno se rascaba la nuca cuando se concentraba, o cómo tarareaba sin darse cuenta mientras lavaba los platos, o cómo sus ojos se suavizaban cuando se giraba para hablarle con una sonrisa distraída. Bruno terminó de enjuagar un vaso y lo dejó en el escurridor con un gesto lento, casi ensayado. Luego se pasó una mano por la cara, secándose con el antebrazo, y giró apenas la cabeza hacia el salón. ¿Me estás mirando desde hace rato o solo lo imaginé?, preguntó con tono ligero, pero sin burla. Mateo tragó saliva. No supo si negar, si reír, si decirle la verdad. Optó por la ambigüedad. Estaba pensando. ¿Pensando en mí? La pregunta, lanzada con voz baja, arrastró consigo un silencio denso. Mateo sintió cómo el estómago se le encogía, como si alguien hubiese desenrollado lentamente un hilo atado a su centro. Bruno se acercó al marco de la puerta, apoyando una mano contra la madera. Sus ojos lo buscaban con un brillo que Mateo no recordaba haber visto antes. No era burla, tampoco simple curiosidad. Era algo más lento, más contenido, como una pregunta hecha con el cuerpo antes que con la boca. «A veces pienso en ti», respondió Mateo, y fue como abrir una grieta en la superficie lisa de todo lo que habían construido. Bruno no se movió, solo lo miró. Sus labios se entreabrieron apenas, como si hubiera algo que quisiera decir pero se le quedara en la garganta. «Yo también», dijo entonces, «más de lo que debería». Mateo cerró el libro con un movimiento automático. La tensión que se había instalado en la habitación era tan espesa que sentía que podía cortarse. No era tensión incómoda. Era de esa que enciende la piel desde adentro, que hace que cada respiración sea más consciente, más presente. «¿Por qué no lo has dicho antes?», preguntó, sin saber de dónde salía esa voz suya, tan baja, tan distinta. Bruno sonrió, pero no era una sonrisa completa. Era vulnerable, era real. Porque no sabía si tú también lo sentías, y porque no quería arruinarlo. Se acercó un poco más, despacio, como si temiera espantar algo frágil. Se sentó en el otro extremo del sofá, manteniendo una distancia prudente, pero su rodilla rozaba la de Mateo. Apenas. Ese roce fue como una chispa,
un punto de calor que viajó desde la piel hasta el centro del pecho. Mateo no apartó la pierna. «No está arruinado», dijo. «Solo es distinto ahora». Bruno bajó la mirada a sus propias manos, que descansaban sobre sus muslos. Luego la alzó, despacio, hasta encontrarse con los ojos de Mateo. Y en ese cruce hubo más de lo que ninguna palabra podía decir. Una electricidad leve, una confesión muda. «A veces, cuando te escucho reír desde la habitación», dijo Bruno, en voz baja, «me dan ganas de salir solo para verte, aunque no tenga nada que decir». Mateo sintió que el corazón se le encogía. Ese tipo de frases no eran comunes en su convivencia, y sin embargo, le parecían conocidas, como si las hubiera esperado desde hacía tiempo sin saberlo. «A veces dejo la puerta entreabierta por si pasas». Bruno se rió suavemente. Su risa era grave, contenida, un sonido íntimo. «Somos idiotas», murmuró con ternura. Mateo no negó. «Pero al menos no estamos solos en esto». Sus miradas se sostuvieron de nuevo, largas, cargadas de todo lo que no se habían dicho en meses, y cuando Bruno alzó una mano, lenta, casi temblorosa, y la dejó descansar sobre la pierna de Mateo, no hizo falta preguntar nada. El cuerpo respondió antes que la razón. La piel se estremeció. El pecho se llenó de algo cálido, vibrante, y aunque no hubo beso, no aún, hubo algo más, un acuerdo silencioso, un paso compartido. La noche apenas comenzaba, y ya todo era diferente. La madrugada se deslizaba lentamente por los cristales del salón, cubriendo los objetos con una neblina suave, casi onírica. En medio de ese silencio, sus cuerpos seguían cerca, pero no apretados, las piernas rozándose apenas, los brazos compartiendo el calor del otro sin necesidad de palabras. Todo era contenido, una tensión suspendida entre respiraciones, como si ambos entendieran que lo que se estaba gestando merecía tiempo, pausa y exactitud. Bruno no retiró la mano de la pierna de Mateo. Tampoco la apretó. La dejó ahí, con los dedos abiertos, cálidos, apenas curvados, como si su tacto fuera una forma de acompañarlo desde un lugar que iba más allá del cuerpo. Mateo no supo qué parte de sí estaba más despierta, su piel, su pecho, su respiración. Sentía que hasta los pensamientos se le movían más lento, con una gravedad distinta. «¿Sabes lo raro que es esto para mí?», dijo, sin apartar la mirada de sus propios dedos. «Nunca imaginé que pudiera pasar aquí, contigo». Mateo lo observó en silencio. Había algo nuevo en su voz, una vulnerabilidad que no conocía, que no era habitual en aquel compañero de piso, que siempre tenía una broma rápida, un gesto despreocupado. Esta vez Bruno hablaba desde un lugar más profundo, como si cada palabra cargara el peso de muchas que nunca se atrevió a decir. «Yo tampoco lo imaginé», respondió Mateo. «Pero ahora que está pasando, no quiero alejarme». Bruno alzó la vista y lo miró con ojos limpios, abiertos. Había algo en su mirada que parecía buscar refugio, como si le costara dejarse ver incluso en medio de esa cercanía física. «¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?». Mateo asintió. No había confusión. No era un juego. No era simple deseo. Lo que estaba ocurriendo entre ellos era más que una tensión acumulada. Era una danza cuidadosa entre dos almas que habían convivido tanto tiempo sin tocarse del todo, sin nombrar la emoción que crecía en las grietas de lo cotidiano. Bruno se inclinó apenas hacia él, como si no pudiera evitarlo. No fue un movimiento brusco, ni una decisión consciente. Fue un impulso callado, nacido del centro del pecho, que lo acercó lo suficiente como para que su aliento rozara la mejilla de Mateo. No lo besó. Solo dejó que esa proximidad hablara por él, y en ese instante todo el cuerpo de Mateo se estremeció. Sintió un calor lento, denso, que le subía desde la base del estómago hasta la garganta. «¿Puedo?», susurró Bruno,
sin terminar la frase. Mateo asintió, sin moverse, sin cerrar los ojos. Quería verlo, sentirlo todo. Incluso el temblor leve en los labios de Bruno cuando se acercaron más, cuando por fin se atrevieron a tocarse. El primer beso no fue seguro. Fue torpe, suave, lleno de respiraciones contenidas. Un roce de labios que no buscaba conquistar, sino conocer. Preguntar sin palabras, ¿estás aquí conmigo? Y la respuesta fue sí. Mateo respondió con la misma dulzura, con el mismo temblor. El beso se volvió un poco más firme, más profundo, pero nunca urgente. Era un lenguaje nuevo, tierno y cuidadoso, como si cada uno intentara memorizar el sabor del otro, la temperatura, el modo en que sus bocas se encajaban. Cuando se separaron, lo hicieron despacio, con la frente apoyada uno contra la del otro, sus ojos aún cerrados, sus cuerpos temblando levemente. «Esto cambia todo», dijo Bruno, con una sonrisa insegura. «Sí, pero no lo estropea», respondió Mateo, y por primera vez sintió esa certeza naciendo en su pecho como una brasa suave. Se quedaron así por un largo rato, abrazados por la oscuridad, con los cuerpos apenas tocándose, pero las almas completamente abiertas. Después, sin decir mucho más, se levantaron y caminaron hacia la cocina. Los platos seguían en el escurridor, brillando a la luz de la ventana. Mateo cogió un paño para secar, y Bruno tomó el último vaso, lo enjuagó y lo dejó sobre la encimera. «Nunca pensé que lavar los platos sería el principio de algo así», dijo Bruno, con una sonrisa torcida. «Ni yo», respondió Mateo. «Pero a veces las cosas importantes empiezan donde menos lo esperamos». Bruno se apoyó en la encimera, cruzándose de brazos, y lo miró largo rato. Había en su rostro una mezcla de sorpresa y ternura, como si viera a Mateo de una manera nueva, más profunda, más real. «Quiero cuidarlo», dijo, «lo que sea que esto esté empezando a ser». Mateo sintió cómo se le llenaban los ojos de algo cálido. No lágrimas, no tristeza, solo emoción. «Yo también». Y entonces se abrazaron, lento, con los cuerpos enteros, con los brazos fuertes, con los corazones latiendo al mismo ritmo. La cocina, silenciosa, los envolvió como si guardara ese momento en su memoria, como si supiera que ese era el principio de algo que cambiaría para siempre la forma en que se miraban, y esta vez no habría forma de fingir que nada pasó. La mañana siguiente amaneció con una calma casi sospechosa. Afuera, el mundo seguía su curso, con la indiferencia de siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero dentro del piso, entre las paredes que habían sido testigos de tantas rutinas, algo era distinto. La luz entraba igual, las tazas estaban en su sitio, el café se preparaba como cada día, pero el aire tenía una densidad nueva. Mateo fue el primero en levantarse. Caminó en silencio hasta la cocina, descalzo, con una mezcla de nerviosismo y expectación instalada en la boca del estómago. No sabía cómo se vería Bruno después de lo que habían compartido la noche anterior. Si todo se replegaría en un acuerdo tácito de silencio, o si, por el contrario, el mundo, su pequeño mundo compartido, empezaría a tomar una nueva forma. Estaba vertiendo el café en la prensa francesa cuando lo sintió. Ese cosquilleo, ese cambio sutil en el ambiente que solo podía significar una cosa. Bruno estaba detrás. No lo miró enseguida. Se quedó un segundo más fingiendo atención en el café, solo para respirar, para reunir las palabras que aún no tenía. «¿Dormiste?», preguntó Bruno, con voz baja y algo ronca. Mateo giró la cabeza. Bruno estaba allí, apoyado contra el marco de la puerta, el cabello aún desordenado, la camiseta arrugada, los ojos entrecerrados por la luz del amanecer. Tenía ese aire de quien no está seguro de si todo lo vivido la noche anterior fue real o parte de un sueño demasiado intenso. «Dormí», respondió Mateo.
pero no mucho. Bruno asintió, como si entendiera sin necesidad de explicaciones. Se acercó en silencio y se sentó al otro lado de la barra. Lo observó, apoyando los codos sobre la madera, sus dedos entrelazados. Sus ojos recorrían el rostro de Mateo con una delicadeza que desarmaba, como si intentara confirmar que todo seguía allí, intacto. «No quiero que esto se vuelva raro», dijo Bruno, finalmente. «No lo es», respondió Mateo, girándose hacia él con la taza humeante entre las manos. «Solo es nuevo». Bruno sonrió. Una sonrisa breve, real, llena de alivio. «Anoche fue... mucho». «Sí», dijo Mateo, «pero también fue lo más honesto que hemos compartido». Un silencio cómodo se extendió entre ellos. La taza de café quedó a medio tomar, no porque faltaran palabras, sino porque no hacía falta llenarlo todo de explicaciones. Y sin embargo, algo palpitaba en el aire. Bruno se levantó despacio y rodeó la barra. Se detuvo frente a Mateo, tan cerca que podía oler el café en su aliento. Su mano se alzó y rozó el borde de su mandíbula, lento, como si cada milímetro de piel fuera una línea de un mapa secreto. Mateo cerró los ojos al contacto, no por pudor, sino por necesidad, para sentir, para registrar cada segundo. «Quiero volver a besarte», murmuró Bruno, pero esta vez sin prisas, sin miedo. Mateo abrió los ojos y lo miró de frente. La claridad de sus palabras encendía algo dentro de él, algo más profundo que el simple deseo. Era como si el corazón le dijera: «Aquí estás, esto es». «Entonces hazlo». Y Bruno lo hizo, pero no como la noche anterior. Esta vez fue distinto. El beso fue más lento, más prolongado, cargado de un lenguaje que ya no necesitaba tantear el terreno. Fue un beso con la conciencia plena de lo que estaban eligiendo. Sus bocas se acoplaron con una suavidad que dolía, con una intimidad que vibraba en la piel. Sus manos se buscaron, y cuando se encontraron, se aferraron con firmeza. El sol ya iluminaba gran parte de la cocina, dorando las superficies, tiñendo el instante de una calidez casi irreal. Cuando se separaron, lo hicieron sin romper el contacto. «Esto no es solo físico», dijo Bruno, con la voz baja, como si temiera espantar la verdad. No lo ha sido nunca. Mateo lo sabía. Lo supo desde el primer roce, desde la primera vez que compartieron una noche de series y risas y silencios que no pesaban. Lo supo cuando el anhelo no era solo tocarlo, sino entenderlo. Conocer lo que le dolía, lo que le hacía reír, lo que lo hacía callar. «Quiero que esto crezca bien», dijo Mateo. «Que no sea un fuego que se consume en una noche. Quiero ir contigo a donde nos lleve esto». Bruno lo abrazó entonces. Fue un abrazo largo, profundo. Un abrazo que hablaba de decisiones, de promesas sin presión, de caminos compartidos. El resto del día fluyó como los anteriores, pero con una diferencia invisible. Se rozaban con naturalidad, se buscaban con la mirada más de lo normal. Se decían cosas pequeñas que antes se quedaban en la garganta. Por la noche, compartieron el sofá, como tantas otras veces. Pero esta vez, los cuerpos no eran islas separadas. Se tocaban las piernas, las manos, los hombros. Hablaban bajito, como si el mundo se hubiera vuelto más íntimo, más lento. Y cuando Bruno apoyó su cabeza en el hombro de Mateo y cerró los ojos, el silencio se volvió casa. Ya no había dudas. Lo que estaban construyendo tenía raíces, y era solo el principio. El aire de la tarde traía consigo una humedad leve, casi imperceptible, que se filtraba por la ventana abierta del salón. La cortina flotaba con una lentitud hipnótica, marcando el ritmo de una atmósfera que parecía en pausa. Afuera, los sonidos cotidianos. Una bicicleta pasando, una conversación lejana, el canto apagado de un gorrión. Pero adentro, en ese pequeño piso compartido, el tiempo era otro. Bruno estaba en la cocina, como tantas otras veces, lavando los platos con movimientos tranquilos. Mateo lo observaba desde la puerta,
apoyado en el marco con una taza entre las manos, sintiendo cómo el pecho se le apretaba con una emoción tibia, profunda, inconfundible. No era solo deseo, era algo que lo rodeaba entero, que le hablaba en el silencio, que se le quedaba en la piel. Lo observó pasar el agua por una copa, cómo inclinaba la cabeza con gesto concentrado, cómo el agua goteaba por sus dedos largos, firmes. El sol entraba por la ventana y se derramaba sobre su espalda, resaltando las curvas sutiles de sus hombros, el contorno de sus brazos, el vello dorado apenas visible en su nuca. No había nada explícito en esa imagen, y sin embargo, había todo. Una ternura visceral, un anhelo callado, una promesa suspendida en el aire. Bruno lo notó, lo sintió antes de verlo. Se giró despacio, con el gesto suave, una sonrisa naciendo en sus labios aún húmedos del vapor de los platos. ¿Me estás mirando otra vez? Mateo no sonrió, no bromeó, no esta vez. Sí. Bruno dejó la esponja en el fregadero. Se secó las manos con un trapo, despacio, sin apartar la mirada. ¿Por qué? Mateo dio un paso dentro, y otro. Su voz salió firme, aunque baja. Porque cada vez que lo hago, siento que te estoy descubriendo de nuevo. Bruno no respondió enseguida. Lo observó. Sus ojos eran oscuros, profundos, pero en ellos había una vulnerabilidad distinta, como si aquellas palabras le removieran algo esencial. Y yo, dijo, yo siento que cada vez que me miras así, algo dentro de mí se desarma. Mateo llegó hasta él. No lo tocó aún. Solo lo miró de cerca, sintiendo el calor que irradiaba su cuerpo, la forma en que su pecho subía y bajaba más rápido. Había una tensión entre ellos, pero no era contenida. Era compartida, como una cuerda que los unía y se estiraba, cada vez más tensa, sin romperse. ¿Te asusta esto?, susurró Mateo. Bruno tragó saliva. Bajó la mirada un segundo, como si necesitara espacio para la verdad. Luego volvió a alzarla, con los ojos llenos de emoción. Me asusta todo lo que no puedo controlar, pero contigo, el miedo es distinto. No me aleja, me empuja a quedarme. Mateo dio el último paso. Sus cuerpos ya se rozaban, pecho contra pecho, aliento contra aliento. No había palabras suficientes para lo que sentían, pero no hacía falta. El lenguaje de las miradas, de las respiraciones entrecortadas, del temblor en los dedos, hablaba más claro que cualquier confesión. Bruno alzó una mano y la apoyó en la nuca de Mateo, despacio, sus dedos entrelazándose con su cabello. Lo atrajo hacia sí, y esta vez el beso fue una rendición, lento, profundo, dulce y salvaje a la vez, un reconocimiento, un grito silencioso, un «te veo», dicho desde las entrañas. Las manos de Mateo buscaron la cintura de Bruno y se apoyaron ahí, con firmeza, pero con ternura. Lo sostuvo como quien abraza algo frágil. Bruno se pegó más, dejando que sus cuerpos se fundieran en el espacio exacto que habían estado evitando durante meses. Se besaron como si no supieran cuándo volvería a ocurrir, como si el mundo entero se redujera a esa cocina, al olor a jabón, al vapor del agua caliente, al roce húmedo de los labios. Cuando se separaron, lo hicieron sin soltarse. Mateo apoyó su frente en la de Bruno y cerró los ojos. Siento que llevo todo este tiempo preparándome para este momento, susurró. Bruno acarició su mejilla con el dorso de la mano, su gesto lleno de una ternura feroz. Yo también. Entonces lo abrazó, de verdad, no como quien da un gesto de consuelo, sino como quien protege, como quien elige quedarse. Y ahí, en medio de los platos recién lavados, en esa cocina iluminada por un sol de media tarde, Mateo supo que no estaban construyendo algo efímero, estaban anclando algo, algo real, algo que ya no podían negar, ni ocultar, ni fingir, y esta vez no habría marcha atrás. Escribe continúa, si deseas la parte final. La noche había caído con lentitud,
derramando sombras suaves sobre los rincones del piso. Las luces interiores eran tenues, casi íntimas, como si reflejaran con discreción lo que ocurría entre ellos. Todo parecía suspendido en una especie de magia callada, en ese silencio cómplice que solo conocen quienes se han desnudado el alma antes que el cuerpo. Bruno y Mateo estaban sentados en el suelo del salón, las espaldas apoyadas contra el sofá, las piernas estiradas, las manos entrelazadas sin pensarlo demasiado. Compartían una manta ligera que les cubría las rodillas, y el calor del otro viajaba a través del tacto, encendiéndoles la piel con una suavidad que no necesitaba urgencia. Habían hablado poco desde la tarde, no porque faltaran cosas que decir, sino porque ya lo habían dicho todo, con miradas, con roces, con ese beso que había sellado un acuerdo profundo, no verbal, más allá de cualquier expectativa. Mateo giró el rostro y observó a Bruno de perfil. Sus facciones parecían más suaves con la luz baja. Los rizos oscuros caían sobre su frente y se agitaban apenas cuando suspiraba. Tenía esa expresión ausente de quien está perdido en sus pensamientos, pero sus dedos seguían acariciando los de Mateo, como si su cuerpo no pudiera separarse. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo en voz baja. Bruno tardó en responder. Luego giró la cabeza y sus ojos se encontraron. «En nosotros», respondió. «En cómo pasamos de ignorar esto a no poder estar lejos ni un segundo». Mateo asintió, mordiéndose el labio, sintiendo un calor dulce en el pecho. No era ansiedad, era otra cosa. Una emoción más profunda, más segura. «¿Y te asusta?», preguntó. Bruno lo pensó un segundo. «Me conmueve», dijo. «Me hace querer cuidarte, y eso no me asusta, me da sentido». Mateo sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si una coraza se derritiera al fin. «No estoy acostumbrado a esto», admitió, «a sentir que alguien me ve así, sin juicio, sin querer cambiarme». Bruno apretó sus manos. «Yo no quiero cambiarte, Mateo. Me enamoré de ti en las noches silenciosas, en los desayunos torpes, en tus manías, en cómo caminas descalzo por la casa y en cómo me miras sin darte cuenta». Mateo parpadeó. Las palabras no le cabían en el pecho. Se sentía como un recipiente lleno, a punto de desbordarse, pero no de angustia, sino de amor. Y entonces, Bruno se inclinó y lo besó de nuevo. Pero esta vez, el beso fue algo más. Fue un «te elijo». Fue un «me quedo». Fue un «ya no tengo miedo». Sus labios se fundieron con calma, con esa pasión lenta que solo conocen quienes se han esperado sin saberlo. Mateo sintió la lengua de Bruno rozar la suya con dulzura, sin buscar invadir, solo acompañar. Fue un movimiento tan suave que lo hizo estremecerse. Las manos se deslizaron por los brazos, por las mejillas, por la nuca. No había prisa, no había meta, solo el deseo de sentirse, de memorizarse en el otro. Los cuerpos se acercaron más, hasta que no quedó espacio entre ellos, y en esa unión, más emocional que física, se reconocieron de nuevo, como si se dijeran, sin palabras, que aquello que compartían era hogar. Cuando el beso terminó, quedaron pegados, respirando el mismo aire. Bruno apoyó su frente en la de Mateo, sus labios aún rozándose. «¿Esto es real?», susurró Mateo. Bruno sonrió, acariciándole la mejilla. «Tan real como que no quiero despertar». Permanecieron así, abrazados, mientras la noche avanzaba. Hablaron poco, pero cada gesto, cada caricia, cada suspiro, contaba una historia de deseo contenido, de ternura explosiva, de pasión que crecía con el tiempo. Y cuando el sueño los venció, ya en el sofá, envueltos en la misma manta, sus cuerpos entrelazados, fue como si el mundo encajara al fin. Como si todo lo que habían vivido hasta ahora, las risas, las discusiones, los silencios, los platos lavados, hubiera sido el preámbulo perfecto para llegar hasta allí, a ese punto de no retorno.
donde ya no cabían las dudas, donde el amor dejaba de insinuarse y se volvía certeza, donde dos almas, por fin, se encontraban de verdad.